Nosotros somos una iglesia cristiana, bibliocéntrica, cristocéntrica. Hablamos de Cristo, vivimos por Cristo, predicamos a Cristo y nos movemos por Cristo. Amén. Hemos visto, vamos poniendo el tiempo, que me estoy midiendo también. Cuando pasó Semana Santa y el Domingo de Resurrección, el pastor hizo la reflexión sobre el Domingo de Resurrección, nos mostró a Jesús, el flagelo que estuvo allá en la cruz del Calvario y todas esas cosas. Este tema me ha gustado mucho y siempre me ha inquietado. Y es poder ahondar un poquito más en lo que fue ese tiempo. Desde que Jesús fue apresado en Getsemaní, cuando Él estaba orando, acuérdense que en Getsemaní Él vio el panorama, Él sintió el peso de nuestro pecado y ya había anunciado varias veces que lo iban a apresar, ¿cierto? Ya sabía que venía uno que lo había vendido y que lo iban a llevar a la muerte, porque era prácticamente declarado reo de muerte. Entonces vamos a entrar un poquito en detalle, vamos a ahondar, vamos a estudiar todo el flagelo de nuestro Señor Jesucristo, el flagelo. Se los voy a condensar muy rápidamente, pero para que lo veamos, para que analicemos, para que entendamos un poquito más qué fue lo que vivió, qué fue lo que sintió Jesús en su humanidad, ¿cierto? Que prácticamente ninguno de nosotros podría superar o soportar semejante castigo. ¿Pero por qué lo hizo? Ya están viendo el título de la prédica. Solo por amor. Solo por amor el Señor entregó su vida por ti y por mí. Dile gracias, Señor. Gracias porque entregaste tu vida por mí. A pesar de cómo soy yo, a pesar de mi vida, a pesar de que soy terco, que soy una mula, que soy necio, que no he querido escucharte, Señor. A pesar de que me tropiezo, de que caigo, pero lo hiciste por amor. Y eso es lo más maravilloso, eso es lo más hermoso. Entonces vamos a la palabra. Mateo 27, 35, 54. Es un poquito largo este versículo, pero lo vamos a ir desarrollando. Se van a dar cuenta que lo vamos a ir desarrollando y vamos a ir entendiendo muchas cositas. ¿Ya lo tienes, Mateo? ¿Sí? 27, 35, 54. ¿Ya está en pantalla? Listo, ya lo tienes. Cuando lo hubieron crucificado, repartieron entre sí sus vestidos, echando suertes para que se cumpliese lo dicho por el profeta. Partieron entre sí sus vestidos y su ropa echaron suertes. Y sentado le guardaron allí y pusieron sobre su cabeza su causa escrita: Este es Jesús, el Rey de los judíos. Entonces crucificaron con él a dos ladrones, uno a la derecha y otro a la izquierda. Y los que pasaban le injuriaban meneando la cabeza y diciendo: Tú que derribas el templo, en 3 días lo reedificas, sálvate a ti mismo. Si eres hijo de Dios, desciende de la cruz. De esta manera también los principales sacerdotes, escarneciéndolo con los escribas y los fariseos y los ancianos, decían: A otro salvó, a sí mismo no se puede salvar. Si es el rey de Israel, descienda ahora de la cruz y creeremos en él. Confió en Dios, líbrele ahora si le quiere, porque ha dicho: soy hijo de Dios. Lo mismo le injuriaban también los ladrones que estaban crucificados con él. Y desde la hora 6 hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora 9. ¿Cuántas horas? 6 horas. Desde la hora 9. ¿Cierto? Desde la hora 6, hubo tinieblas sobre la tierra hasta la hora 9, ¿cierto?
¿Cuántas horas, perdón? 3 horas, perdón. Muy bien. Están atentos. Levante la mano el que está dormido. No, mentira. Cerca de la hora novena, Jesús clamó a gran voz diciendo, Elí, Elí, lama sabactani, esto es, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Algunos de los que estaban allí decían al oírlo, a Elías llama este. Y al instante, corriendo uno de ellos, tomó una esponja y la empapó en vinagre y poniéndola en una caña le dio a beber. Pero los otros decían, deja, veamos si viene Elías a librarle. Mas Jesús, habiendo otra vez clamado a gran voz, entregó su espíritu. Y he aquí el velo del templo se rasgó en dos, de arriba a abajo. Y la tierra tembló y las rocas se partieron. Y se abrieron los ¿qué? Sepulcros. Y muchos cuerpos santos que habían dormido se levantaron. Y saliendo de los sepulcros, después de la resurrección de él, vinieron a la santa ciudad y aparecieron a muchos. Miren esta parte, no vamos a ahondar en esto, pero miren esa parte. Es una de las señales, ¿cierto? Ok. El centurión y los que estaban con él, guardando a Jesús, visto el terremoto y las cosas que habían sido hechas, temieron en gran manera y dijeron, verdaderamente este era Hijo de Dios. Este es el relato. Aquí está todo el panorama. Aquí está todo el cuadro de la crucifixión de Jesús, del sacrificio que Él entregó por ti y por mí, y por cada uno de nosotros. El sacrificio de Jesús, yo les pregunto, ¿fue solamente para un grupo? ¿Fue solamente para Presencia Viva? ¿Fue solamente para los cristianos, uno que otro? No, el sacrificio de Jesús fue para todos. La palabra lo dice, que su sacrificio es para que nadie se pierda. ¿Y quién es nadie? Ninguno de nosotros. ¿Quiénes somos nosotros? Su obra perfecta, los seres humanos, para que ningún ser humano se pierda, ninguno de nosotros. Ahora miremos. Sucesos en torno al martirio de la cruz. Sudor de sangre. Lucas 22, 43, 44. Se me pasaba a decirles, este es un estudio, lo que les voy a presentar es un estudio médico, científico y teológico de la muerte de Jesús. Muchos términos que les voy a comentar son términos médicos, porque es un estudio que hicieron médicos y hay muchos estudios médicos sobre la crucifixión de Jesús y este es uno de ellos. Obviamente hay mucho material de esto, me tocó leer bastante, filtrar mucho, quitar mucho, porque hay muchas cosas, muchos términos que no están sustentados bíblicamente, pero obviamente acerqué el estudio lo más bíblico posible. Amén. Bueno. Lucas 22, 43, 44. Y se le apareció un ángel del cielo para fortalecerle, y estando en agonía oraba más intensamente, y era su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. ¿Qué estaba sucediendo médicamente ahí en la vida de Jesús? Se llama hematohidrosis o sudor de sangre. Es un agotamiento físico acompañado de un trastorno moral, consecuencia de una emoción profunda, de un miedo atroz. El pavor, el espanto y el trastorno moral alcanzaron aquí su máximo grado de intensidad. Es lo que Lucas llama agonía, palabra que en griego original quiere decir lucha, ansiedad. Entró en agonía y era su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. ¿Cómo explicamos este fenómeno? Esta hematohidrosis es una dilatación de los vasos capilares subcutáneos, puede provocar una ruptura de estos en su punto de contacto con la base de millones de glándulas sudoríparas. La sangre se mezcla con el sudor y se coagula sobre la piel después de la exudación. Es esta mezcla de sudor y coágulos la que se va juntando hasta correr por encima de la piel de todo el cuerpo en cantidad suficiente como para caer al suelo. Hay que hacer notar que esta hemorragia microscópica tiene lugar
en toda la piel, ojo con eso, la cual queda por esta causa lesionada, dolorida y muy sensible a los golpes. La hematidrosis que nos muestra los evangelistas decía sudor de sangre, ¿cierto? Pero prácticamente se da en todo el cuerpo. Esa hematidrosis, ¿por qué se dio? Por el peso de ¿qué? De nuestro pecado. Porque Jesús, acuérdense, estaba ahí de rodillas, orando en el monte Getsemaní, diciéndole al Padre: Padre, ¿no hay otra forma de salvar a la humanidad? Quita de mí esta copa, Señor. Si no hay otra manera, ok, si no hay otra manera no importa, yo me sacrifico, Señor, pero que no se haga mi voluntad sino la tuya, ¿cierto? Él estaba sintiendo el peso de todo el pecado de la humanidad. Estaba pagando el pecado anterior, el de ese tiempo, el futuro, todo el pecado de la humanidad. Estaba sintiendo él ese peso. Por eso se da que prácticamente estaba padeciendo un tormento atroz. Y todo su cuerpo estaba generando esas gotas de sangre. Su espalda, sus brazos, sus piernas, todo su cuerpo prácticamente. Ahora, ese es el primer suceso. Lo primero que sintió Jesús. Ahora vamos, segundo, las bofetadas y los malos tratos. Marcos 14, 60, 65. Entonces el sumo sacerdote, levantándose de en medio, a Jesús ya lo habían apresado en este momento, ¿cierto? Ya había llegado. ¿Quién había llegado con los soldados? ¿Se acuerdan quién lo vendió? Judas, ¿cierto? Y ya lo habían entregado. Ya estaba él en presencia del sumo sacerdote. Levantándose en medio, preguntó a Jesús diciendo: ¿no respondes nada? ¿Qué testifican estos contra ti? Mas él callaba y nada respondía. El sumo sacerdote le volvió a preguntar y le dijo: ¿eres tú el Cristo, el Hijo bendito? Y Jesús le dijo: yo soy. Y veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder de Dios y viniendo en las nubes del cielo. Entonces el sumo sacerdote, rasgando su vestidura, dijo: ¿qué más necesidad tenemos de testigos? ¿Habéis oído la blasfemia? ¿Qué os parece? Y todos ellos le condenaron, declarándole ser digno de muerte. Y algunos comenzaron a escupirle y a cubrirle el rostro y a darle de puñetazos y a decirle: profetiza. Y los alguaciles le daban de bofetadas. Miren lo que estaba sucediendo ahí en ese momento. El sumo sacerdote se escandalizó por las palabras. Le estaban preguntando, pero prácticamente, tú lo has dicho. Jesús no llegó así: buenas, soy el Hijo de Dios. No, le preguntaron, tú lo has dicho. Para ellos era una blasfemia. Para ellos era inaudito. Para ellos que conocían la palabra, ellos tenían los textos. Ellos pudieron entender que era el Mesías prometido. Pero ¿cómo iba a ser el Mesías el hijo de una mujer sencilla y de un carpintero? ¿Cierto? ¿Cómo? Si ellos estaban esperando que viniera un Mesías como un tipo, un rey David, montado en un caballo blanco, con un ejército atrás, para venir a derrotar ¿a quién? A los romanos, a los filisteos. Eso era el tipo de Mesías que ellos estaban esperando. No ese Mesías que venía a rescatarlos. Entonces, le propinaron todos esos golpes. Lo escupieron, le cubrieron el rostro, le dieron puñetazos, le taparon su cabeza, le decían: profetiza quién te golpeó. Y le dieron bastonazos. Ahora, veamos una palabra que se llama rapisma, palabra que aparece 3 veces en el Nuevo Testamento, en Marcos 14, 65 y Juan 18, 22 y 19, 3. Esa no lo vamos a mirar. Según diversos autores significa bastonazo
o estacazo, y procede de rapizo, apalear. San Jerónimo lo tradujo como bofetada, y este es el significado que perdura en la mayoría de las versiones. Esto lleva a una lesión del cartílago de la nariz y a la posible desviación de la misma debido a un golpe con un palo corto cilíndrico de 4 a 5 centímetros. Aquí es necesario añadir que ese golpe en la nariz desvió el tabique y obviamente saldría muchísima sangre. Esa bofetada que vemos ahí, por eso les traigo que, digamos, fue traducida así, pero prácticamente fue una paliza la que le dieron a Jesús ahí donde estaba el sumo sacerdote. Fue una paliza, fueron golpes, puños. Imagínense. Y era el comienzo. Venía la hematodirosis, ahora miren esta paliza que le dieron a Jesús ahí. Veamos Isaías 56. ¿Dónde estaba profetizada esa paliza? Aquí, en Isaías 56. Jehová el Señor me abrió el oído y yo no fui rebelde, ni me volví atrás. Señor, pasa de mí esta copa, pero si no es tu voluntad, si no es tu voluntad, que se haga tu voluntad y no la mía. Ahí está, Isaías 56. Di mi cuerpo a los heridores y mis mejillas a los que me mesaban la barba. Y no escondí mi rostro de injurias y disputos, porque Jehová el Señor me ayudará, por tanto no me avergoncé, y por eso puse mi rostro como un pedernal, y sé que no seré avergonzado. Isaías 56, ahí está el cumplimiento de esa palabra. ¿Dónde? Frente al sumo sacerdote, a los escribas y a todos los fariseos. Tercero, vamos con la flagelación. Lucas 23, 15, 16. Y les dijo, me habéis presentado a este, ¿quién le está hablando acá? Pilato. A este como un hombre que perturba al pueblo, pero habiéndolo interrogado yo delante de vosotros, no he hallado en este hombre delito alguno de aquellos que le acusáis. Ni aun Herodes, porque os remití a él, y he aquí nada digno de muerte ha hecho este hombre. Le soltaré pues después de castigarle. Ahora, ¿cuál era el castigo de los romanos? Los azotes, el azote, ¿cierto? El flagrum, en plural flagra o flagelo romano, es un instrumento de tortura que se utiliza para practicar la flagelación. Omitar, si puedes ir proyectando la figura número 1. Perfecto, gracias. Se utiliza para practicar la flagelación o azotar, la palabra derivada del latín flagellum. Miren que me toca aquí cuadrar esto. En la época de Jesús, los látigos romanos eran instrumentos de tortura que se usaban para infligir dolor y sufrimiento. El flagrum era un látigo con varias tiras de cuero que terminan en bolas de metal o huesos, causando profundas contusiones y hemorragias. Se usaba para castigar a los reos antes de la crucifixión o como parte de la pena de muerte en sí misma. A ver si esto me funciona. No me funciona. Bueno, aquí vemos el látigo romano. ¿Sí ven ese látigo? El mango, las ramificaciones, las bolas metálicas, las incrustaciones de hueso están ahí. Miren las terminaciones, cómo terminaba. Ahora vamos a la figura número 2. Miren la figura número 2. Ahí está el Señor Jesús. Miren el soldado romano acá, cómo inflige el latigazo, cómo golpea su cuerpo, ¿sí? Y algunos dicen que fueron dos, uno de un lado y otro del otro, del lado izquierdo, el otro del lado derecho. Y miren su cuerpo, miren hasta dónde afectaba su cuerpo. Él estaba desnudo, el Señor Jesús estaba desnudo. Ese castigo, esa era la forma como ellos los romanos castigaban a los que iban a crucificar.
a los reos de muerte. Ese era el castigo. Mírenlo. La imagen que nos presentó el pastor fue un poquito más gráfica, pero esta es más sencilla, pero es más impactante, ¿sí? Es más impactante. Bueno. Ahora vamos para la siguiente. Vamos, la coronación de espinas. Mateo 27, 29. Vamos para el cuarto. Vamos al cuarto punto. ¿Listos? Y pusieron sobre su cabeza una corona tejida de espinas y una caña en su mano derecha, e hincando la rodilla delante de él, le escarnecían diciendo: Salve, Rey de los Judíos. La flagelación fue un castigo legal, porque obviamente, supuestamente, Pilato dijo: yo lo voy a castigar y lo voy a soltar, ¿sí? A pesar de que no había ninguna acusación, nada digno de retenerlo ahí, listo, yo lo voy a castigar, porque es que ustedes me lo trajeron y ustedes no sé qué quieren hacer ustedes, les decía Pilatos, pero igual lo voy a castigar. Entonces, en cierta forma, era un castigo legal, ¿sí? Pero la coronación de espinas es un desahogo brutal de los soldados romanos. Para ello, congregaban a toda una legión de 400 a 600 hombres, le desnudaban de nuevo, le hacen sentar sobre cualquier banco de piedra, le echan a la espalda una clamide, capa corta, color grana, y le pusieron la corona de espinas. Se la encasquetan con fuerza sobre la cabeza, vamos para allá, le ponen una caña por cetro en la mano derecha y empieza la farsa. Comenzaron luego a saludarle: Salve, Rey de los Judíos. La palabra corona nos indica un cerco de espinas en torno a la cabeza, tal vez como normalmente nos enseñaron. Todavía no vamos a poner la otra. En los crucifijos católicos vemos una corona aquí, como una diadema, ¿cierto? Eso es lo que pensamos nosotros, que esa era la corona de espinas. ¿Listos? Ok. La frase empleada por Marcos, equivalente a lo que expresa Juan, dice: plexantes septanon es encanton, perdóname mi hebreo, epetecan epites kefales, auto. Entretejiendo una corona de espinas se la pusieron sobre su cabeza, no dice peri, esto saca peri, sino en torno, epi, sobre. Figura número 3. ¿Ya está? Perfecto. La forma de la corona había de imitar las coronas reales de la época, que tenían forma de mitra o de capacete, como de casco, de los cascos de los soldados. Ese era un capacete. No les puse esa figura para no recargar más, que siempre es bastante. Se puede decir con mucha claridad que había una corona en forma de capacete que cubría toda la cabeza, desde la frente hasta la nuca. Mírenla. Esta es la base y este es el capacete. Ahí está el capacete. ¿Cómo lo ven? Se la encasquetaron, dice la palabra, encasquetaron, le forzaron para que entrara y como quien dice, se la hicieron a su medida. ¿Se imagina? El cuero cabelludo, nos hacemos una pequeña laceración en el cuello cabelludo y la irrigación sanguínea es brutal, ¿cierto? Imagínense esta corona de espinas, capacete de espinas. ¿Listos? Bueno, vamos en el cuarto. Con la cruz a cuestas, Marcos 15:20. Después de haberle escarnecido, le desnudaron la púrpura y le pusieron sus propios vestidos. Le pusieron sus vestidos después de haberlo flagelado y le sacaron para crucificarle. La palabra cruz no suscita la idea de una cruz completa, palo transversal y vertical. Pero sí, solo el palo transversal pesaba aproximadamente unos 50 kilos, la cruz completa, lógico, debería pesar mucho más. ¿Cómo un hombre tan terriblemente azotado, desangrado, pudo, con un peso tan grande, durante unos 600 metros de camino, la distancia que hay entre la Torre Antonia y el Monte Calvario? Sabemos que Jesús debía llevar sobre sus hombros el instrumento de suplicio, y es evidente que no podía caminar con la cruz entera a cuestas, mientras tenía las manos atadas a ella. Figura número 4.
Ahí ya lo están viendo. Entonces llevaba solo el patíbulo a la espalda con ambos brazos atados en la figura. Mírenlo acá. Patíbulo y el Señor llevando. Esto pesaba 50 kilos, aproximadamente. 50 kilos. Las caídas. Los evangelios no nos dicen nada de ellas, pero la tradición considera 3. Las caídas causan laceraciones, golpes, hematomas. La cabeza de Jesús, no pudiendo detener el golpe con las manos, daría con fuerza contra el suelo pedregoso. Y el patíbulo se correría hacia la cabeza, golpeando fuertemente la nuca cubierta ¿de qué? Espinas. Y la espina de esa corona no era así de chiquita como las espinas de las rosas. ¿Alguien conoce la mata de espinos que se da en Boyacá? ¿Cierto? Que es flexible y todo, es más o menos parecida a esa. Y son unas espinas así de grandes. Yo la conocí allá en El Espino, en esa población de Boyacá, bien adentro de Boyacá. La práctica romana prevía la posibilidad que el condenado muriera en el camino del suplicio como resultado de tales caídas. En tal caso se daba por ejecutada la sentencia de morir en la cruz. Si el Señor se hubiera muerto a raíz de, digamos, de todos esos golpes, pues los romanos hubieran dicho, listo, ya se da por terminada, ya ejecutado. Pero no. Los soldados romanos tuvieron miedo de que Jesús se les quedara en el camino, por ello al salir la comitiva de la ciudad por la puerta de Efraín, ya a menos unos 100 metros del Calvario, y encontrarse con Simón de Cirene, un extranjero que venía del campo, le obligaron a tomar la cruz de Jesús y llevarla detrás de él. Eso está en Mateo 27:32, no la vamos a buscar porque no te la pasé. ¿Listos? Pero es como para la referencia. Ahora, séptimo, la crucifixión. Lo primero que hicieron los soldados romanos fue despojarlo violentamente de sus vestiduras. ¿Cómo estarían esos vestidos pegados al cuerpo lacerado, al cuerpo ensangrentado, con la llaga? ¿Cómo estaría esa vestidura? Dígame, ¿cómo estaría? Pegada al cuerpo. Si nosotros vamos a urgencias, si se nos pasa algo, nos tienen que quitar, o de pronto para quitarnos la ropa pegada a una herida, de pronto tienen que aplicar anestesia para poder quitar eso, porque el dolor sería inmenso, ¿cierto? A Jesús no hicieron eso. A Jesús no le hicieron eso. Cada hilo pegado a la superficie del cuerpo, al ser arrancado, arrastraba consigo una de las innumerables terminaciones nerviosas puestas al descubierto con la llaga. Estos millares de choques dolorosos se suman y multiplican, aumentando cada uno, en consecuencia, la sensibilidad del sistema nervioso. La sangre corre de nuevo y derribado al suelo de espaldas sobre el patíbulo, imagínense cómo estaría su espaldita, su cuerpo, y botado de espaldas con el patíbulo al suelo. ¿Cómo estaría él? Toman la espalda sobre el patíbulo. Los verdugos tomaban medidas taladrando un poco el patíbulo por ambos extremos a una distancia conveniente para facilitar la entrada de los clavos. ¿Quieres? Vamos, figura 5. Uno de los soldados les tiende y sujeta los brazos dejando la palma al aire. Otro toma un agudo clavo de hierro grueso, cuadrado y largo, y lo coloca sobre la muñeca. Un solo martillazo basta para que el clavo penetre en el madero, y 2 o 3 golpes más lo sujetan firmemente. ¿A dónde? Al madero. Aquí está. Creo que no. Así. Miren el clavo. Este es un clavo romano de la época de 13 a 18 centímetros. 13 a 18 centímetros. Esta es, digamos, por donde entró el clavo. Aquí lo vemos, aquí vemos la figura. Ojo, el Señor no le pusieron los clavos acá, en la palma. Ya se los voy a explicar. Si le hubieran puesto el clavo aquí en la palma, el clavo entra y con el solo peso del cuerpo se desgarra completamente, ¿cierto? Y él caería de la cruz del Calvario. El clavo lo pusieron aquí, en esta parte.
Y tú te puedes tocar ahí la muñeca y vas a sentir un espacio. Ahí, en ese espacio, entró ese clavo de, ¿cuántos? De 13 a 18 centímetros. Aquí vemos el corte, este es el punto, y esto lo que pasa es que está en blanco y negro, pues no se alcanza a ver. El músculo flexor pulgar, clavo en el madero, la arteria radial, nervio mediano, ojo con este nervio mediano. Ese nervio mediano es el que se lesionó. Ese nervio mediano, yo tengo un dolor aquí en este brazo por el gimnasio y no he podido, todavía no he podido superarlo. ¿Cómo será el Señor? Yo haciendo esto y escribiendo y estudiando sobre este tema, decía, Señor, si a mí me duele esto, ¿cómo sería cuando atravesaron el clavo y obviamente todo lo que padeciste, Señor? ¿Cierto? Bueno, veamos, sigamos porque me extiendo y se nos va el tiempo. Jesús no ha emitido ningún grito, su pulgar con movimiento violento se ha doblado sobre su palma, colocándose en oposición a los otros dedos debido a que su nervio mediano, nervio mediano ha sido herido, listo, no. Un dolor fulgurante e indecible se ha apoderado de sus dedos, saltando como un dardo de fuego hasta su espalda y estallando en su cerebro. Es el dolor más insoportable que un ser humano puede experimentar al producirse la lesión de un tronco nervioso. Con frecuencia los individuos pueden llegar a un síncope. ¿Eso qué quiere decir un síncope? Un desmayo o pérdida repentina de conciencia. Y es admirable que Jesús no perdió la conciencia. Jesús no perdió la conciencia. Luego estiraron el otro brazo y se repiten los mismos gestos y los mismos dolores. Así Jesús ha quedado sujeto al patíbulo, tendido sobre el suelo con los brazos extendidos en forma de cruz. El mismo procedimiento se hizo con el otro bracito, exactamente de la misma manera. Atravesaron nuevamente su muñeca y lo fijaron al patíbulo. Salmo 22, 16. Miren dónde está, aquí está el cumplimiento de esa parte. Porque perros me han rodeado, me ha cercado cuadrilla de malignos, horadaron mis manos y mis pies. Horadaron mis manos y mis pies. ¿Qué significa? Agujerearon o atravesaron. Ahí está el cumplimiento en la palabra, en el Antiguo Testamento. Vamos con Isaías, vamos con el Salmo 22. Tanto como Tomás como Jesús, después de la resurrección, hablan de manos. Juan 20, 25, 27. Le dijeron pues los otros discípulos al Señor, hemos visto, y les dijo, si no viere en sus manos la señal de los clavos y metiere mi dedo en el lugar de los clavos y metiere mi mano en su costado, no creeré. Eso decía Tomás, ¿cierto? 8 días después estaban otra vez sus discípulos dentro y con ellos Tomás. Llegó Jesús estando a las puertas cerradas y se puso en medio y les dijo, paz a vosotros. Luego dijo a Tomás, pon aquí tu dedo y mira mis manos, acerca tu mano y métela en mi costado y no seas incrédulo, sino creyente. Con todos los textos sagrados mencionados no hablan explícitamente de las palmas de las manos, no hablan de las palmas de las manos, sino de las manos en general. El brazo, todo esto era la mano en ese entonces, ¿cierto? Ahora bien, la mano y el brazo se consideran en el pensamiento semítico como uno solo. Esa es la explicación. Los pies. Los soldados tenían ahora que proceder a sujetar sus pies si no querían que Jesús se les muriera antes de terminar la crucifixión. Entonces le cogieron el pie izquierdo, haciéndole flexionar un poco la pierna hasta que la planta quedara plana sobre el madero vertical y se la traspasaron con un largo clavo por el metatarso. Ahorita miramos en la imagen. Si quieres vamos figura número 6. Un solo martillazo bastaría para atravesar el pie, de manera que la punta del clavo asomara por la planta. Tomando entonces el mismo pie izquierdo y atravesado ya con el clavo, lo colocarían cruzando sobre el empeine del pie derecho, de manera que la punta del clavo se asomara, mírenlo ahí,
se asomara por la punta del pie izquierdo, cayera por la parte superior y del segundo espacio metatarsiano, cerca de la articulación tarsometatarsiana o línea de Linx-Frank, del pie derecho colocado en forma plana sobre el estipe. Otro certero martillazo y el clavo atravesaría también el pie derecho, y con 2 o 3 martillazos más, ambos pies quedarían sólidamente sujetos al madero. Miren por dónde entró, por la parte metatarsiana, por el ¿qué les dije yo? ¿Se acuerdan? Ok. Y aquí está la figura, aquí está el corte, aquí está el pie del Señor. Acá entró el clavo en esta parte. Mírenlo ahí. Duro, ¿cierto? Vamos para la 8ª agonía. Atroz agonía y palabras de Jesús. Vamos en 8. Mientras le crucificaban, Jesús decía: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Lucas 23:34. Esa no está ahí, es solamente la referencia. No hay en todo el Evangelio palabras más conmovedoras que estas: torturado por los atroces dolores de la crucifixión, abrazado por la sed y ardiendo en fiebre, abrumado por la humillación y vergüenza, ultrajado por sus insolentes enemigos, no pide que baje fuego del cielo y los consuma, sino que compadecido y enternecido le pide al Padre perdón para ellos. ¿Ustedes se imaginan ese cuadro? Si a nosotros nos lastiman, si a nosotros nos golpean, si a nosotros nos hacen cosas, y muchas veces nosotros reaccionamos violentamente, porque han sido injustos, porque me han hablado mal, porque me dijeron, porque me hicieron. Miren el Señor aquí, en esa agonía tan impresionante. Vamos en el 8º suplicio. ¿Qué estaba pidiendo? Perdónalos, porque no saben lo que hacen. Y nosotros muchas veces no sabemos ni siquiera pedir perdón. Muchas veces no sabemos. Y muchas veces somos agresivos, somos violentos, somos fuertes en expresiones, en malos tratos. Y aquí Jesús nos está mostrando su humildad, su amor, solo por amor, solo por amor. Miren lo que hace Jesús. Ahora, Marcos 15, 29, 32. Y los que pasaban le injuriaban, meneando la cabeza diciendo: va, tú que derribas el templo de Dios en 3 días lo reedificas, sálvate a ti mismo y desciende de la cruz. De esta manera también los principales sacerdotes, escarneciendo, se decían unos a otros con los escribas: a otros salvó, a sí mismo no se puede salvar. El Cristo Rey de Israel descienda ahora de la cruz, para que veamos y creamos. También los que estaban crucificados con él le injuriaban. Muy pronto Jesús comenzó a experimentar la creciente dificultad para respirar, propia de los crucificados. Esto deriva de una tetanización progresiva de los músculos respiratorios, como calambres cada vez más insoportables. Figura número 7. La dificultad de expeler el aire inhalado lo asfixiaba. Por ello había de apoyarse en los pies clavados sobre el estipe para erguirse un poco y así distender algo de los músculos pectorales y poder expeler cierta cantidad de aire. Miren el esfuerzo que tenía el Señor. Para inhalar tenía que apoyarse, ¿cierto? Esta es la inhalación y aquí está la exhalación. Creo que aquí está, ¿sí? Entonces tenía que hacer fuerza para levantarse, tener el aire y poder hablar, ¿cierto? Miren esa imagen. Si nosotros pudiéramos ver a Jesús, verlo, haber estado en ese lugar, les aseguro que seríamos otro tipo de cristianos. Seríamos otro tipo de personas. Total, porque es que como no lo vemos, como no lo vivimos, sino el pastor nos ha contado, nos ha enseñado, lo venimos a estudiar aquí en el estudio bíblico, ¿sí?
pues bueno, una cosa es entender y el pastor viene y nos explica y nos muestra y todas esas cosas. Pero otra cosa es ver esto, es ver cómo Jesús padeció y se estaba asfixiando en esos momentos. Le costaba respirar, le costaba respirar. Amén. Bueno, vamos. Esto suponía un ligero movimiento de rotación de ambos pies sobre el clavo. ¿Quieres? Déjame la imagen para que vayan escuchando lo que les voy leyendo. De ambos pies sobre su clavo y especialmente la rotación de las muñecas. Esto comportaba un dolor de paroxismo por estar el nervio mediano herido. Acuérdense el nervio mediano acá, herido, el nervio mediano, tenso y apoyado sobre el duro y áspero clavo. La continuidad de los regueros sanguíneos frontales hacia la derecha, postura que tomaba la cabeza al estar Jesús erguido sobre sus pies. Para hablar había de estar en esa posición. Y así pasaron 3 interminables horas y a la hora 9, cerca de las 3 de la tarde, Jesús clamó a gran voz diciendo. Marcos 15:34, ya la puedes quitar. Y a la hora 9 Jesús clamó, clamó a gran voz diciendo, Eloí, Eloí, lama sabactani, que traducido es, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Ante todo llama poderosamente la atención el hecho que Jesús, aún irguiéndose sobre sus pies, pudiera pronunciar toda una frase. Y con voz tan fuerte, lo subrayan Mateo y Marcos, como si llamara a una persona lejana. La burla de los presentes, diciendo que llama a Elías, lo indica. Jesús se ahogaba debido a que no podía exhalar e inhalar el aire inhalado y sus fuerzas físicas llegaban al límite, le quedaban pocos minutos de vida. La sed abrasadora era otro de los terribles tormentos de los crucificados, causado por la alta fiebre y la pérdida de sangre. Imagínense lo que el Señor, ya desde la noche, cuando fue apresado en Getsemaní y fue llevado al sumo ante el Sanedrín, y empezaron los golpes, las bofetadas, todo esto, toda la cantidad de sangre que ya venía derramando por los golpes, por las heridas. Y miren en la cruz, tenía un cuadro de fiebre altísimo, tenía una deshidratación impresionante, por eso la sed que tenía él. Vamos para el 9, muerte. Juan 19, 28, 30. Después de esto, sabiendo Jesús que ya todo estaba consumado, dijo para que la escritura se cumpliese, tengo sed. Y estaba allí una vasija llena de vinagre. Entonces ellos empaparon en vinagre una esponja y poniéndola en un hisopo se la acercaron a la boca. Cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo, consumado es, y habiendo inclinado la cabeza, entregó el espíritu. Eran las 3 de la tarde de ese viernes del año 33 del 14 del Nisan. Estamos hablando de marzo o abril, más o menos. Eso es la época, es de acuerdo al calendario judío. Víspera de la Pascua. No olvidaremos que Jesús es el auténtico Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, como había dicho Juan el Bautista y profetizado por Isaías. Eso está en Juan 1:29. Ahora miremos Isaías 53, 4, 8. Aquí vamos a ver otro cumplimiento de la palabra. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades, sufrió nuestros dolores y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido, mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros ¿qué? Pecados, y el castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. No dice un grupo, no dice fulano, sutano, merengano, no dice solamente presencia viva, no.
Todos nosotros, todos, absolutamente todos. No hay un ser humano en este planeta Tierra que pueda decir, tú no moriste por mí en la cruz. Tú nunca me dijiste nada, Señor. Tú nunca me buscaste. Tú nunca me hablaste. Ningún ser humano, cuando nos presentemos delante del Señor, le va a poder decir, nunca me hablaste, Señor. El Señor le va a decir, mire, yo te hablé a través de ¿quién? De tu papá, de tu mamá, de tu hermano, de tu amigo, del pastor, del líder, de los sugieres, de la iglesia, de todo el mundo. Le va a mostrar, decir, por todos nosotros. Angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero y como oveja delante de sus trasquiladores se enmudeció y no abrió su boca. Por cárcel y por juicio fue quitado, y su generación, ¿quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes, por la rebelión de mi pueblo fue herido. Jesús iba a la muerte consciente y voluntaria, porque ella era el sacrificio redentor para nosotros, pues para eso había venido al mundo. Ese era su ministerio. Era inminente que Jesús tenía que morir, que la muerte de Jesús era atroz, y fue atroz, pero era necesario para redimirnos. ¿De qué? Del pecado, de la enfermedad, y librarnos ¿de qué? De Satanás. ¿Cierto? Un solo cordero pascual bastaba ya para borrar los pecados pasados, presentes y futuros de todo el mundo. Sobrarían ya los sacrificios antiguos y futuros. Dios el Padre nos quiso darnos unas señales exteriores y visibles. Mateo 27, 51. Y he aquí, el velo del templo se rasgó en dos, de arriba abajo, y la tierra tembló y las rocas se partieron. El velo se rompió de arriba abajo. Si entendemos el contexto del velo, sabemos que detrás de ese velo estaba el Arca de la Alianza, el lugar santísimo, ¿cierto? Y una vez al año el sacerdote entraba a ese lugar a ofrecer sacrificio, ¿cierto? Una sola vez al año. Si el sacerdote estaba limpio, entraba y salía por sus propios medios. Si el sacerdote tenía pecado, moría al estar al pie del arca, porque Dios habitaba ahí. Dios habitaba en el lugar santísimo. Ahí estaba la presencia de Dios. Y si estaba el sacerdote con pecado, ahí quedaba. Por eso le amarraban un lacito y por eso le colgaban campanitas a su vestidura, porque si escuchaban la campanita decían, ya viene el sacerdote. Uy, se salvó Esteban. Y si no, empiecen a jalar. Porque ¿quién entraba a ese lugar? Nadie. ¿Sí? Entonces el velo se rasgó de arriba a abajo. ¿Quién lo rasgó? Dios. Porque si no iban a decir, no, vinieron con unas tijeras o vinieron con algo y lo rompieron y fueron los discípulos y lo rompieron. No, Dios lo rasgó. Esa fue una de las señales cuando le estaba mostrando el cumplimiento de su palabra, de que el Hijo de Dios había muerto para redimirnos. ¿A quién? A nosotros. Otra señal fue que se abrieron los sepulcros y los cuerpos de los santos que habían dormido se levantaron saliendo de sus sepulcros y se le presentaron a muchos. Eso es una señal. Cuando venga el Señor por segunda vez, que la iglesia ya no está aquí, la iglesia no está aquí porque la iglesia se va en el rapto de la iglesia. Esa es una de las señales cuando venga el Señor, que se van a levantar los muertos en Cristo de esa época y se le van a presentar a muchos, como en el Antiguo Testamento. No vamos a tocar ese tema. ¿Listos? Eso es otro estudio. Con lo primero se cumplió la escritura en lo referente a Jesús como el Cordero de Dios, al que no se le había de quebrar ni un solo hueso. Y con lo segundo, el soldado romano, para verificar que efectivamente Jesús estaba muerto, figura número 8, traspasó su costado debajo de la axila con la lanza y saliendo sangre y agua. Miren ahí la imagen. Ahí está la imagen, aquí está la lanza. ¿Sí? La lanza atraviesa una parte del corazón y ya les explico. La sangre testifica la realidad del sacrificio del Cordero de Dios ofrecido por la salvación de todo el mundo, y el agua simboliza bautismo
atestigua la fecundidad del Espíritu como efecto de la redención. La sangre procedía de la aurícula derecha y el agua del hidropericardio, lleno de suero por una pericarditis serosa traumática, contraída a causa de los azotes y malos tratos recibidos anteriormente. Mírenlo ahí. Ahora, ¿de qué murió Jesús? ¿De qué murió Jesús? 1, rotura de corazón. 2, muerte por asfixia. 3, muerte por haber ingerido líquido. 4, muerte por colapso ortostático. El corazón y el cerebro no reciben la sangre en cantidades suficientes. Y 5, muerte por un conjunto de causas: hematohidrosis, golpes, puñetazos, bastonazos, azotes, caídas, anemias agudas por hemorragias, salida de sangre y agua, paro cardiorrespiratorio. Ese es el cuadro clínico, médico, científico, teológico de la muerte de Jesús. Muchas veces nos han enseñado sobre la muerte de Jesús, pero mirémoslo en este detalle. Este estudio que hice acá fue una condensación de muchos estudios. Hay mucha más literatura sobre esto. Obviamente, hay que ajustarlo a la palabra, porque hay muchos términos de los médicos y han hecho ejercicios y han hecho, ¿cómo decirlo?, como experimentos para ver qué era lo que pasaba y sucedía en algunos momentos con personas que estaban padeciendo esto mismo. Ahora, yo le decía al Señor que por qué no habíamos empezado por esto que les voy a contar. Y después entendí por qué. ¿Por qué Jesús debía morir así? ¿Por qué Jesús debía morir así? Porque cuando estaba armando esta enseñanza, yo quería empezar con esta cita bíblica, Juan 3:16. Juan 3:16. Yo quería empezar con esta. Pero después, desarrollando, entendí, no, esa va al final. ¿Por qué Jesús debía morir así? Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Por eso murió Jesús en la cruz. Porque Él quiere darte la vida eterna. Él quiere restaurar tu casa, tu familia, tu vida, todo, tu entorno. Quiere restaurarlo todo. Y por eso murió en la cruz. Por mi pecado, por nuestro pecado. Nosotros muchas veces somos necios. Muchas veces somos duros. Muchas veces somos escépticos. Muchas veces por nuestra rebelión no entendemos el sacrificio de Jesús en la cruz. Muchas veces el Señor nos habla y nos dice: oye, Luisito, tienes que cambiar. Yo, ay, Señor, sí, no, el pastor me motivó, no, sí, verdad, Señor, sí. Y sale uno a las 2 cuadras y como que se me olvidó, como que no, vuelvo y otra vez sigo con mi mal carácter, con mi mal genio, con mi forma de hacer las vainas, como, no, es que por este lado es como mejor, es que a mí me parece, es que yo creo, es que a mí se me da la gana. Y a veces no entendemos lo que Jesús hizo. Y el privilegio que tenemos nosotros de recibir al Señor en nuestro corazón. El privilegio que tenemos nosotros de ser llamados hijos de Dios. Ese privilegio. Dios no quiere que seamos religiosos. Dios no quiere una religiosidad. Dios quiere un encuentro contigo. Encuentro personal. Diario. No de hoy. No, porque hoy estás motivado por la enseñanza, por el mensaje. Porque Dios habló a ti, a tu corazón hoy. No. Es diario. De día. De aquí en adelante. Que confíes. Que te dejes guiar. Jesús murió expresa la verdad histórica de la crucifixión. ¿Cuánto vamos? Dios. Por la crucifixión, por nuestros pecados. Interpreta el hecho
¿En qué sentido murió el Señor Jesucristo por nuestros pecados? ¿De qué manera se explica esta verdad en nuestro testamento? En el Nuevo Testamento, la respuesta se halla en las siguientes palabras claves que se aplican a la muerte de Cristo. Ojo con esto, porque aquí prácticamente estamos condensando todo. El sacrificio de Cristo se ve en 5 palabras: expiación, propiciación, sustitución, redención y reconciliación. Expiación, eliminación de la culpa o el pecado a través de un sacrificio o un pago. Jesús. Propiciación, acto de aplacar o satisfacer la ira o el enojo de Dios por el pecado de nosotros. Sustitución, tomar nuestro lugar. ¿Quién tomó nuestro lugar? Jesús. Muchos van a decir, no, pero yo cuando le dije que tomara mi lugar. Es que tú eres una criatura de Dios, es que tú eres la obra perfecta de Dios. El objetivo principal de nosotros en esta vida es encontrarnos con Jesús. Lo demás viene por añadidura. A los únicos que se les pide buscar la salvación y por los cuales vino Jesús a morir en la cruz del Calvario fue por nosotros, no por nadie más. La creación es del Señor, toda su obra es del Señor, somos de Él y nosotros estábamos perdidos y por eso Él tomó nuestro lugar. Redención, pagar nuestra deuda por el pecado y librarnos de la esclavitud de Satanás, porque Satanás lo único que quiere es subyugarnos, quiere dominar, quiere destruir, quiere dañar, quiere romper, quiere destruir absolutamente todo. Y sobre todo, nos quiere alejar ¿de quién? De Dios. Amén. Y por último, reconciliación. Significa la restauración de la paz y la armonía entre Dios y el hombre. Entonces, el sacrificio del Señor fue por expiación, propiciación, sustitución, redención y reconciliación. Luisita, acompáñame con el piano. Esto, mis hermanos, es la obra redentora del Señor Jesucristo. Miren todo lo que vivió, todo lo que sintió, todo lo que padeció por nosotros. Yo muchas veces, y como les he manifestado muchas veces, le dije, yo no te quiero servir. Y me cerré mi corazón a no escucharlo. Yo no quiero servirte, Señor. Yo no quiero servirte. Pero era por mi rebeldía. Era por mi pecado. Pero un día entendí que su mano se extendía sobre mí, que podía tomar la mano del Señor y ser rescatado, ser renovado, ser restaurado. Un día entendí que fue por amor y que me ama, y no solo me ama a mí, sino te ama a ti. Dile al Señor, tú moriste porque me amas, Señor. Tú moriste ahí en esa cruz, padeciste por mí, por mi debilidad, por mis defectos, Señor, por mi inconsistencia. Me he equivocado mucho, Señor. Me he caído mucho, Señor. He sido terco. No he querido doblegar mi servicio ante ti, Señor. No he querido doblegar mi orgullo, mi prepotencia, mi vanidad. No he dejado que tú obres en mi corazón y en mi vida. Por eso, ahí donde estás, y los que nos están viendo por las redes, en el lugar donde te encuentres, si este mensaje ha llegado a tu corazón y quieres tomar tu decisión por Cristo, si de corazón quieres tener un encuentro con el Señor, acompáñame con esta pequeña oración. Es muy sencilla y vamos a disponer nuestro corazón. Si estás aquí o en las redes, repite esta oración conmigo. Padre Santo, en el nombre poderoso de mi Señor Jesucristo, en la presencia de tu Espíritu Santo, hoy reconozco que soy pecador. Hoy me arrepiento y te pido perdón. Jesús de Nazaret, entra en mi corazón y haz de mí la persona que tú quieres que yo sea. Escribe mi nombre
en el libro de la vida y no lo borres jamás. Yo te reconozco hoy como mi único Señor y Salvador personal. Lléname con tu presencia, lléname con tu amor y sobre todo con tu Santo Espíritu. Gracias, Padre, por perdonar mis pecados. Gracias, Jesús, por entrar en mi corazón. Amén y amén. Señor los bendice, mis hermanos. Si este mensaje ha sido de bendición para tu vida, te invito para que te suscribas a este canal, compartas este video con tus familiares y amigos y así juntos podamos llevar la palabra de Dios. Si vives en Bogotá, te invito a nuestras reuniones presenciales todos los domingos a las 11 de la mañana en la dirección que aparece en pantalla. Dios te bendiga.